jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada. Ya termino mi ciclo. Si quiere opinar en Canal Red, las puertas de este medio están abiertas para Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afin. Bueno, el 2024 va a ser un año importante para América Latina en términos políticos, electorales, incluso geopolíticos. Canal Red Latinoamérica, junto con nuestros compañeros que están en México, en Argentina, en Colombia, va a estar para mantenerlos al tanto. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas en YouTube y en Instagram también. Empiecen su 2024 suscribiéndose. Hoy les traigo un breve resumen de lo que nos espera en esa región en los próximos meses. Primero, 3 brochazos gordos, si quieren. El año va a estar interesante para ir midiéndole el pulso a la ultraderecha regional. Las políticas de Javier Milei y de su gobierno tomado por el macrismo afectarán directamente a los argentinos, desde luego, pero tendrán un efecto importante tanto en los discursos de los libertarios, liberales, anarcocapitalistas, regionales de todo color, como en la opinión de sus potenciales votantes. En Brasil, aunque Bolsonaro está inhabilitado políticamente, también está inmerso en una campaña por perpetuar su legado político en las elecciones municipales de este año, y allí la situación argentina marcará la agenda. Segundo brochazo gordo. Latinoamérica sigue siendo zona de paz, tal y como lo estableció la declaración de los líderes de los países de la CELAC en 2014, una de las pocas zonas de paz que quizás nos quedan en el mundo, pero hay unos puntos en el mapa que causan mucho interés por parte de grandes capitales y que empiezan a generar tensiones regionales. Lo contaré más adelante. Y tercera línea. A nivel internacional, América Latina seguirá siendo un continente en disputa entre potencias. Estados Unidos, independientemente de quién gane sus elecciones presidenciales, continuará a grandes rasgos la línea que ha marcado el Comando Sur. Su jefa, Laura Richardson, lo viene diciendo desde hace varios años en entrevistas. La prioridad es barrer a China y a Rusia y tener acceso privilegiado a los recursos naturales latinoamericanos. Javier Milei facilitará bastante la tarea en Argentina. La pregunta es si lograrán avanzar en el resto de países. Bueno, y ahora vamos a dar detalles de lo que acabas de adelantar. Vamos con las elecciones y las distintas tendencias que pueden afianzarse o debilitarse. Primero, empezaremos el año con la asunción en Guatemala de Bernardo Arévalo. Meses y meses les estuvimos contando el titánico esfuerzo de la Fiscalía de ese país, profundamente corrompida, por impedir su toma de posición. Finalmente, y después de una inédita movilización popular con protagonismo de los pueblos indígenas, una firme condena internacional a los intentos de golpe judicial y un fallo de la Corte Constitucional que emitía garantías de asunción, Arévalo asumirá la presidencia de Guatemala después de décadas de gobiernos conservadores y de derecha denominados popularmente como el Pacto de Corruptos. Bueno, la pregunta ahora es si habrá gobernabilidad después de la asunción, es decir, si le dejarán gobernar, ¿no?, a esta gente, teniendo en cuenta que siguen los mismos fiscales y los mismos jueces y que hay unos presupuestos aprobados apresuradamente hace menos de un mes, precisamente para dificultarle el ejercicio a Arévalo, cuya organización política, el Movimiento Semilla, además no tiene la mayoría en el Congreso. Veremos, pero bueno, lo que es indudable es que en cualquier caso estamos ante un punto de inflexión en la historia de ese país. Efectivamente, un punto de inflexión que muestra varias cosas. Una, la fuerza de los territorios y de los pueblos indígenas cuya movilización hizo posible que no se consumara otro golpe de Estado en América Latina. Y dos, la importancia de la voluntad política de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos. Esa voluntad política puede usarse tanto para avalar golpes de Estado, como sucedió en el caso de Bolivia, como para frenarlos, como acabamos de ver en Guatemala. En pocas semanas, en febrero, Nayib Bukele va a ser reelecto presidente de El Salvador. Sobre las maniobras a las que tuvo que recurrir para posibilitar su segundo mandato y sobre cómo se le dio a esas maniobras un aire de constitucionalidad, hablamos en un programa especial a finales de noviembre, véanlo. La figura de Bukele es sumamente importante en América Latina en estos tiempos en los que el relato y el discurso vencen a la gestión política. Bukele logró bajar los niveles de criminalidad en ese país a mínimos históricos, sí, pero por el medio se cargó gran parte de los derechos humanos.
Humanos encarceló a decenas de miles de personas, muchas de ellas sin prueba alguna, y limpió el país de jueces y de medios independientes, de toda la disidencia. Y el único dato que explota y que le aplauden fuera de El Salvador es la tasa de criminalidad, muy baja. Todo lo demás parece no importarles a los que le alaban dentro y fuera y a los que lo toman como ejemplo a seguir. Mientras tanto, la pobreza en ese país centroamericano también está marcando récords. En los años de Bukele subieron las tasas de pobreza y pobreza extrema y aumentó la inseguridad alimentaria. Estamos hablando de que 1 de cada 2 personas en El Salvador no come lo suficiente. Además, se recortó el gasto en salud, en educación y en obra pública, mientras aumentó el de la Secretaría de Comunicaciones y el de prensa. Prioridad es la publicidad por encima de la sanidad. Y funciona de momento porque al centrar absolutamente todo su discurso y toda su política en el tema de la seguridad, en el éxito en la lucha contra las maras, algo que en aquel país obviamente tampoco es un tema menor, ganó la batalla cultural y el modelo, que ya tiene su propio término, la buquelización, vende afuera. Pero las consecuencias de esa buquelización no las vamos a ver a corto plazo, sino en un futuro, y para predecirlas hay que tener en cuenta esos otros datos que la Secretaría de Prensa de Bukele no es muy dada a revelar. Bueno, cuéntanos, Ina, ¿qué otras elecciones relevantes nos esperan en América Latina este año? Unas cuantas. Las municipales de octubre en Brasil pueden parecernos irrelevantes, pero nada más lejos de la realidad. Se renovarán alcaldes en más de 5.000 municipios y serán una suerte de termómetro de la gestión del gobierno de Lula casi a mitad de su mandato y de cara a las presidenciales de 2026. Bolsonaro, que está inhabilitado por 8 años por básicamente animar el golpe de Estado el año pasado, está muy activo haciendo campaña. Bolsonaro podrá no presentarse a ningún cargo, pero el bolsonarismo sí. La extrema derecha podría copar las alcaldías preparando el camino de su regreso a plan alto. En este sentido, como decía, los resultados de las políticas de Milei van a ser observados con mucho interés desde Brasil. Y no pintan bien esos resultados, mientras la economía de Brasil en el primer año de Lula creció por encima de las previsiones de los organismos internacionales y se convirtió en la 9ª economía del planeta, superando a Canadá. Sí, Lula, en términos económicos, está llevando a cabo al menos algunas medidas que van en sentido contrario de lo que predica Milei. Impuestos a las grandes fortunas, impuestos a los superricos que invierten en fondos en el extranjero, subida del salario mínimo por encima de la inflación. Estas son algunas de las medidas que, en definitiva, no gustarán a Kristalina Georgieva. Probablemente no las aplaudirán desde el Fondo Monetario Internacional. No las aplaudirán desde el FMI. Para ir acabando con el tema electoral, antes de pasar al geopolítico, decir que este año también se celebrarán elecciones en México y lo que sabemos seguro es que por primera vez una mujer presidirá ese país, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, aunque todo apunta a que será la candidata de Morena. Podemos decir que seguramente habrá cuarta transformación para rato en México. Asumimos que como mínimo por un sexenio más, pero nos hemos llevado tantísimas sorpresas electorales en los últimos años que mejor no poner la mano en el fuego tampoco en este caso. Esta campaña la vamos a seguir muy de cerca en Canal Red Latinoamérica, un motivo más para que se suscriban. Otras elecciones que vale la pena mencionar son las de Venezuela. Están pactadas para el segundo trimestre del año, lo acordaron el gobierno y la oposición en su mesa de negociaciones en Barbados y bueno, la mayor interrogante aquí es qué va a pasar con la candidatura de María Corina Machado, que ganó las primarias de la oposición, pero que está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Bueno, Venezuela va a estar en las noticias este año, no solo por las elecciones que se vienen, sino también por cuestiones geopolíticas, ¿verdad? Así es. El caso es que, y eso se lo contamos en Cafeína, en el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, el Esequibo, apareció petróleo, mucho petróleo. Guyana licitó por su cuenta las explotaciones a empresas como la estadounidense ExxonMobil y pidió a la Corte Internacional de Justicia que resolviera el diferendo. Estados Unidos y la OEA emitieron una serie de declaraciones a favor de la libertad de Guyana a abrirse a las inversiones y Venezuela convocó un referéndum sobre su soberanía en esa zona. A finales de diciembre, de repente, llegó a las costas de Guyana un buque de la Armada Británica. Una visita muy casual. El HMS Trent visitará Guyana, aliado regional y socio de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, como parte de una serie de misiones en la región, declararon desde el Ministerio de Defensa británico.
Vaya, se acordaron en Reino Unido de ese aliado regional y antigua colonia justo cuando el aliado regional descubre campos petroleros. Y justo entonces surgieron también unas misiones en la región para mandar un buque de guerra a miles de millas de su país. ¡Qué coincidencia! Mucha coincidencia, sí, pero ya sabes, nada que ver con nada. Si Londres lo dice. En fin, en respuesta, Venezuela inició una acción conjunta defensiva, unos ejercicios militares con la participación de más de 5.000 efectivos, aviación y flota naval. Y se acabaron las misiones de Reino Unido al día siguiente, básicamente. El buque de la Armada salió de las costas de Guyana y Maduro empezó la retirada de aviones. Esta vez no hubo incidentes, pero no parece que vaya a quedar ahí la cosa. El nivel de crispación es alto y cuando hay intereses de grandes capitales por el medio, bueno, pues ya sabemos qué suele pasar. Para finalizar, la campaña electoral estadounidense, que marcará todo el año 2024, tendrá también su influencia en América Latina, pero a grandes rasgos el enfoque no va a cambiar, gane quien gane la contienda, y el intervencionismo encubierto de buenas intenciones seguirá con mayor o menor nivel de recepción por parte de los sujetos intervenidos. La Argentina de Milei y el Perú de Boluarte serán los arietes de las acciones regionales conjuntas dirigidas a minar el avance de las fuerzas progresistas, mientras que países como México, Brasil, Venezuela o Colombia intentarán tener más soberanía en sus políticas. A muchos les va a costar caro. La derecha mediática y política hará todo lo que esté en su mano para regresar. Y Colombia parece el país más vulnerable en esta lista. Gracias, compañera. Mario, compañero, muchas gracias por acompañarnos hoy y felices fiestas. Yo te quería preguntar qué efecto, en tu opinión, va a tener la gestión de Milei, de su gobierno, más allá de Argentina, en otros países de América Latina. Ina, un gustazo. Bueno, tenemos muchos más programas por delante, como los que hicimos cuando anduviste por acá para las elecciones. Va a hacer falta que Canal Red, despliegue acá su presencia. Mirá, a mí me parece que hay que ver qué pasa. Primero, obviamente va a depender muchísimo de la capacidad que tenga el gobierno de Milei de imponerse. Ustedes hablaban antes, escuchaba de cierta comparación con el gobierno de Lula, que puede ser interesante. Ahí va a haber claramente una disputa muy fuerte. Como ustedes vieron, una de las primeras noticias muy negativas, digamos, de la política exterior del gobierno de Milei es el rechazo al ingreso a los BRICS que había gestionado el gobierno anterior. La verdad que un problema enorme. Y a mí me parece que su capacidad expansiva en la región va a tener que ver mucho primero con sus resultados. Mi sensación es que no va a tener mucha capacidad, en principio, de intentar acaudillar una política regional, siendo, como te decía antes, que a mí me parece que no tienen en principio demasiada profundidad, demasiado volumen en su organización política, en su dimensión, digamos, de cuadros. Pero sí, yo diría que hay como una pregunta inmediata por su irradiación en dos países bastante cercanos, o sea, fronterizos, y que van a tener también en los próximos meses una disputa importante en este sentido. Uno es Chile, en donde el vínculo entre el gobierno de Milei y la ultraderecha de Kast es bastante fuerte, es bastante orgánica, y hay que ver qué efecto tiene eso en posibles movidas desestabilizadoras del gobierno de Gabriel Boric, por un lado, y por otro lado también en Uruguay, no sé si vieron que acaba de conformarse un partido libertario, muy incluso con la mirada puesta en Argentina, y hay que ver qué capacidad tiene de influir en la escena que se viene, ¿no? En donde todo parece indicar que podría haber una vuelta del Frente Amplio, pero habría que ver qué capacidad tiene el acceso de Milei al gobierno argentino de influenciar en esos territorios que me parece que pueden ser más propensos a verse afectados por una virtual hegemonía de ultraderecha en Argentina. A nivel más continental, yo veo difícil que tenga una capacidad el gobierno de Milei de generar un liderazgo sobre otros gobiernos, teniendo en cuenta que quizás los tres países más importantes de la región están en manos, por ahora, de gobiernos progresistas. Me refiero, por supuesto, a Brasil, a México y a Colombia, ¿no?
Mario Santucho, compañero, muchísimas gracias por atender a La Base. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, cuando ustedes quieran. Un abrazo enorme.